Hoy, tomemos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado, Las cosas se cumplen según la Biblia. Queda constancia de que todo en el mundo se hace, y se cumple tal y como Dios predijo y predijo en la Biblia. Cuando echamos un vistazo a los libros de Daniel y Apocalipsis, que conocemos bien, podemos ver la historia desde la época de Babilonia, cuando vivió el profeta Daniel, hasta la de Media Persia, Grecia, Roma, e incluso el papado. Lo que ocurrió en la historia, ocurrió según la palabra de Dios. Cuando Dios dijo que el reino se dividiría en 10 reinos, así sucedió. Además, ¿qué dijo Dios sobre las cabezas del leopardo que representa a Grecia? Como Dios dijo, esta bestia tenía 4 cabezas, Grecia fue dividida en 4 reinos bajo 4 generales después de la muerte de Alejandro Magno. Cuando observamos esta historia, ¿qué podemos entender de todas las cosas de este mundo? ¿No son las pruebas a través de las cuales podemos confirmar que todas las cosas se cumplen según la Biblia? Además, según el libro de Job, ¿sobre qué está suspendida la tierra? Está escrito que la tierra está suspendida sobre la nada. Dios nos dijo a través de la Biblia este hecho científico, mucho antes de que los humanos descubrieran la gravitación. Por lo tanto, cuando echamos un vistazo a todos estos contenidos, podemos confirmar que todo en el mundo está sucediendo de acuerdo con la Biblia. ¿No es esto lo que hace que nuestro futuro sea tan brillante? Nuestro futuro está lleno de esperanza. Podemos decir con confianza, tenemos un futuro que vale la pena desear. Es porque todo se cumplirá según la Biblia. Cuando todo se cumpla, ¿dónde estaremos en el futuro? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿No estaremos todos en el reino eterno de los cielos? Todos viviremos el momento glorioso en el que disfrutaremos de la vida eterna y de las bendiciones junto a Dios. Por lo tanto, nunca debemos pensar, solo se cumplieron las escenas históricas registradas en los libros de Daniel y Apocalipsis. Nada más se cumplirá según la Biblia. Confirmemos que los acontecimientos que están ocurriendo ahora son un cumplimiento de lo que está escrito en la Biblia, volviendo a 1 de Corintios capítulo 15. 1 de Corintios capítulo 15. En 1 de Corintios capítulo 15 versículo 3, está escrito: Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a ¿según qué? Las Escrituras. En otras palabras, sucedió tal y como estaba escrito en la Biblia. Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día. De nuevo, ¿según qué? Conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas, y después a los 12. Cuando leemos los versículos 3 y 4, se afirma que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó según las Escrituras. Cuando miramos la vida de Cristo, Él resucitó de entre los muertos al tercer día según lo que está escrito en la Biblia. ¿Y su sacrificio en la cruz? Cristo murió en la cruz, para expiar nuestros pecados. ¿No está escrito también en la Biblia? Todo estaba ya escrito y profetizado en la Biblia, ¿no? Por esta razón, deberíamos añadir alguna vez una sola palabra o frase a la Biblia o quitarle algo. No debemos cambiar ni una letra. Cuando recordamos este hecho, podemos comprender una vez más que todo va según la Biblia, como mencioné en el título del sermón de hoy. Recientemente, un tifón se abatió sobre nosotros este verano y causó muchos daños aquí en Corea. Antes llovió intensamente y causó muchos daños en el área metropolitana y la región central.
Entre los daños causados por las fuertes lluvias, ¿no hubo un accidente que incluso se cobró vidas humanas en regiones como Poán? Allí se encuentran muchas costas hermosas y edificios de gran altura. Debido a la belleza del paisaje y las vistas al mar, mucha gente compró apartamentos allí. Sin embargo, cada vez que pasa un tifón por Corea, siempre pasa por esa zona, por lo que los residentes están ansiosos. Esto ha hecho que muchas personas se replanteen lo que piensan de estas zonas. Construyeron sus villas en las montañas por la belleza del paisaje y construyeron propiedades con vistas al océano con el plan de pasar allí el resto de sus vidas. Sin embargo, al ver todos estos sucesos aterradores y que ponen en peligro la vida, como los incendios forestales que estallan en las montañas, o los tifones que se precipitan sobre tierra firme, la gente dice ahora, por supuesto que los lugares con bellos paisajes son buenos, pero el mejor lugar es un lugar seguro. ¿No hemos llegado tú y yo al lugar más seguro del mundo siguiendo la guía de la Biblia de Dios? Según Jeremías capítulo 4 versículo 5, ¿dónde está el lugar más seguro del mundo? Dios continúa proclamando a toda la humanidad que deben huir rápidamente a Sión, una morada pacífica, sin demora. Siempre debemos dar gracias eternas y gloria a Dios Elohim, que nos ha elegido antes de la creación del mundo y nos ha conducido a ese lugar seguro. En los últimos días, los desastres climáticos no serán la única catástrofe de la que preocuparse. Dios ya ha dicho que en los últimos días, el mundo entero será juzgado por el fuego y que en esos tiempos debemos habitar en el lugar más seguro. Veamos su palabra con respecto a este asunto volviendo a 2 de Pedro capítulo 3. Puesto que todo lo que ocurre en el mundo se cumple según la guía de Dios, debemos seguir siempre su guía. Veamos 2 de Pedro capítulo 3 versículo 6. En el capítulo 3 versículo 6 está escrito: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. En este versículo podemos ver el juicio de Dios en tiempos de Noé. Dios destruyó el mundo de entonces por el agua y juzgó a los malvados. En los últimos días, Dios juzgará al mundo con fuego. Tal severa voluntad de Dios está registrada en la Biblia. Todo en este mundo se ha cumplido según la Biblia. Por lo tanto, debemos entender que Dios no descuidaría el cumplimiento de esta parte. ¿Cómo se escribieron todos los registros de la Biblia? Dios se lo dijo a sus profetas y, movidos por el Espíritu Santo, reunieron y registraron todas las palabras de Dios. Por lo tanto, todo sigue lo que está escrito en la Biblia. Este es un relato preciso de la historia. Ningún ser humano puede cambiarla arbitrariamente. Así pues, al observar los diversos fenómenos que se producen hoy en día a nuestro alrededor, debemos preguntarnos, ¿hasta qué punto estamos en esta era? Deberíamos encontrar una respuesta a esta pregunta. Ahora, los climatólogos y meteorólogos dicen, el ser humano ya no puede controlar el aumento de la temperatura de la Tierra. Ya hemos superado el punto de no retorno. Utilizan estas expresiones con mucha frecuencia. En otras palabras, ¿no significa que la humanidad está en grave peligro? Siempre que hay un peligro así, Dios da la alarma. Huye a Sión rápidamente. No te demores. Todavía hay mucha gente en el mundo que no conoce Sión, así que haz que la gente conozca Sión para que todos puedan regresar a Sión rápidamente. Los desastres climáticos y las guerras que están teniendo lugar en esta tierra son, por supuesto, grandes problemas, pero el sufrimiento en el infierno eterno por los siglos de los siglos es el mayor de todos los desastres.
Por eso Dios le dice a la humanidad que regrese rápidamente a Sión, su morada. Continuemos. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Todo lo que está escrito en la Biblia se ha llevado a cabo y se ha cumplido exactamente como estaba escrito. Existieron reinos como Babilonia, Media Persia, Grecia y Roma. Más tarde surgió el papado. A lo largo de la historia del mundo, ya sea antes de Cristo o después de Cristo, se establecieron y abolieron reinos de acuerdo con la palabra de Dios. Dios también predijo la destrucción de Israel y también profetizó la restauración del reino de Israel a través de la parábola de la higuera. Esta profecía también se cumplió. Esto no es algo que la gente del mundo pueda concluir utilizando el sentido común. Aparte de Israel, ¿hay alguna nación que haya restaurado su país después de 1900? Nunca se ha registrado un acontecimiento semejante en la historia. Sin embargo, como estaba escrito en la Biblia, Dios hizo que sucediera tal como estaba escrito. ¿Cómo ha sido posible? ¿Quién dirige la época y los acontecimientos históricos? Era posible porque Dios era quien guiaba y dirigía todas estas cosas. Esta tierra nos perteneció hace 1000 años, así que, por favor, devuélvanosla. Desde el punto de vista humano, esto no tiene sentido. Sin embargo, Israel, que había perdido su soberanía en el año 70 después de Cristo, la recuperó en 1948. Todas las cosas se cumplieron y se hicieron realidad tal como Dios las registró en la Biblia. Por eso nunca debemos tratar con desprecio ninguna profecía de la Biblia. Seguramente se cumplirá tal cual. Pasemos al capítulo 1 de Sofonías. En Sofonías capítulo 1 versículo 14, está escrito: Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Dios no solo escribió estas palabras en la Biblia, para asustar o atemorizar a la gente de que habrá un día tan terrible. ¿No dio Dios estas palabras porque estas cosas seguramente ocurrirán en la vida real? Pasemos al capítulo 2 versículo 10. Capítulo 2 versículo 10. Esto les vendrá por su soberbia, porque, ¿qué hicieron al pueblo de Dios? Afrentaron y se engrandecieron. Esto les sucederá porque insultaron y se burlaron del pueblo del Señor Todopoderoso. Pasemos al capítulo 3. Capítulo 3 versículo 8. Por tanto,
Esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Los registros de la Biblia no solo tratan de la independencia de Israel o del reino de Babilonia. No solo se refieren a las profecías sobre los reinos de Media Persia, Grecia, Roma y el papado. La Biblia también habla de los acontecimientos que sucederán en todo el mundo. Dios ya lo registró todo a través de la Biblia y los profetas. Dios dijo, llegará un día en que mucha gente estará agobiada por las ansiedades de la vida. El hambre vendrá sobre la tierra. Se producirán terremotos con frecuencia en varias partes del mundo. Estallarán guerras en varios lugares. Además, como sabemos, hay muchos países en todo el mundo, donde dos o más naciones forman un solo país. Nación se levantará contra nación. La gente se entregará a la juerga y la embriaguez para olvidar deliberadamente su situación. La fe de la gente hacia Dios se verá agobiada por las ansiedades de la vida. Sin embargo, en momentos así, ¿qué debe hacer el pueblo celestial? Dios dijo que debemos permanecer despiertos y alerta. Dios ya nos ha despertado a través de la Biblia sobre lo que el futuro depara al mundo entero. Si no estamos vigilantes y despiertos, ¿qué será de nuestra fe? No puede evitar volverse nebuloso y pesado. ¿Pasará realmente algo malo si me salto el sábado una vez? He celebrado la Pascua todos los años, ¿pasará algo si no lo mantengo solo este año? Nuestra fe se adormecerá así. No debemos adormecernos debido a los asuntos mundanos. Esta tierra es solo una morada temporal. Puesto que el reino de los cielos es el mundo en el que viviremos por los siglos de los siglos, debemos eliminar de nuestra vida cotidiana todo lo que pueda impedirnos entrar en el reino de Dios. Debemos ser capaces de animarnos, estar llenos de resistencia, y correr hacia el reino de los cielos hasta el final. En la profecía de Sofonías, Dios dijo, el mundo entero será consumido por el fuego de mi celosa ira. En efecto, todas las cosas suceden en el mundo según la Biblia. Veamos el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 9. En el capítulo 21, versículo 9, Jesús dijo, y cuando oigáis de guerras y de sediciones. Jesús usó la expresión guerras y levantamientos. La Biblia inglesa registró claramente que la gente oirá hablar de guerras y levantamientos, en otras palabras, disturbios, revueltas o alborotos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Una pestilencia puede describirse simplemente como una enfermedad infecciosa, es decir, pandémica. COVID-19 también puede considerarse una peste. Jesús continuó que habrá terror y grandes señales del cielo. Nos advirtió de que fuéramos precavidos cuando se produjeran estos fenómenos. Versículo 34. Mirad también por vosotros mismos, que, si estás dormido y no tienes cuidado, vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida. Aquí, tu corazón se agobiará significa, tu fe hacia Dios se debilitará. ¿Pasará algo si no voy al servicio una vez? Con estos pensamientos, nuestros corazones se agobiarán, y nuestra esperanza en el reino de los cielos se oscurecerá. Como resultado,
no podemos evitar alejarnos cada vez más del reino de los cielos. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. ¿Y qué pasará? Venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Significa ese día se cerrará sobre ti que tal vez llegue o tal vez no llegue? Significa que sin duda llegará. Esto no es algo escrito por humanos, sino que se encuentra en las palabras de la Biblia escritas por Dios. Versículo 35. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Es decir, el mundo entero. Jesús dijo que vendrá sobre todos los que viven en la tierra. ¿No significa que esto le ocurrirá a cada persona? Esto no se aplica solo a los israelitas ni a los coreanos, sino a toda la humanidad sobre la faz de la tierra. Versículo 36. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Los miembros de la familia de Sión deben compartir entre sí las palabras llenas de fe y las palabras que edifican a los demás. Debemos infundir valor y animar a los demás a ir al reino de los cielos. Si seguimos atados a las cosas físicas, nuestra norma de lo que consideramos valioso se forma inevitablemente en esa dirección. Nuestro valor reside en el reino eterno de los cielos. Debemos hacer todo lo posible para mantener nuestro corazón hacia el valor del reino de Dios y proteger nuestra fe de volverse débil y agobiada. Por esta razón, Dios dijo que nos avisaría por adelantado antes de que todas estas cosas se cumplieran. Veamos el capítulo 13 de Marcos, versículo 23. En el versículo 23, Jesús dice: Mas vosotros mirad, ¿qué ha hecho? Os lo he dicho todo antes. Las palabras escritas en Lucas capítulo 21 o en los libros de Sofonías y Segunda de Pedro, que hemos leído antes, son todas palabras de Dios habladas a nosotros antes de tiempo. Versículo 18. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Puesto que tales cosas asombrosas están destinadas a venir sobre la faz de la tierra, todos nosotros debemos estar alerta y mirar a Dios y al reino de los cielos. Debemos tener el conocimiento correcto, de donde debemos fijar nuestras metas y cómo debemos vivir nuestra vida diaria y correr nuestra carrera fielmente. Para ello, debemos tener fe en el nuevo nombre, el Padre Cristo An-Sang-Hong, y también en Dios Madre, la Nueva Jerusalén. Además, no debemos perder nuestra fe en el nuevo pacto. Dios dijo que si permanecemos en el nuevo pacto, Él seguramente nos concederá la herencia eterna, es decir, el reino de los cielos. Veamos su promesa en Hebreos capítulo 9 versículo 15. En Hebreos capítulo 9 versículo 15, está escrito: Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones, que había bajo el primer pacto, los llamados reciban, ¿qué recibirán? La promesa de la herencia eterna. La herencia eterna prometida será dada, a través del nuevo pacto a aquellos que sean llamados. Por lo tanto, nuestros corazones nunca deben ser agobiados o alejarse del nuevo pacto, a causa de las cosas mundanas. Más bien, debemos estar alerta. Nunca debemos olvidar cuán precioso es el día de reposo, y cuán grande es la gracia del nuevo nombre Cristo An-Sang-Hong, y de nuestra Madre Celestial Nueva Jerusalén. Debemos mantenernos despiertos y tener cuidado de no adormecernos espiritualmente.
En la parábola de las 10 vírgenes, hay 5 vírgenes que estaban despiertas y 5 que dormían. Las 5 vírgenes necias ni siquiera prepararon aceite porque estaban demasiado ocupadas dormitando. A diferencia de ellos, nosotros necesitamos el aceite de la fe. Debemos tener cuidado para que no nos pese el corazón ni la fe. Nuestro eterno hogar celestial nos espera. El día en que regresemos a nuestro eterno hogar celestial, no debemos estar en una posición en la que no podamos entrar. Todos nosotros debemos ir al cielo de la mano del Padre Celestial, la Madre Celestial. Entonces, entre las cosas que están sucediendo según la Biblia, ¿qué prometió Dios que nos sucederá en esta era? Volvamos a Apocalipsis capítulo 22 versículo 1 para ver cómo la Biblia registra esto. En cuanto al pueblo celestial que cree en el nuevo nombre, y en la nueva Jerusalén Madre Celestial, aquellos que moran en la verdad del nuevo pacto, y dan alabanza y gloria a Dios en Sión, veamos qué bendiciones les concederá Dios. Capítulo 22 versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Hermanos y hermanas, todo esto está registrado en la Biblia. Todas las palabras escritas en la Biblia han de cumplirse. En el Evangelio de Marcos capítulo 13, ¿no dijo Jesús, os lo he dicho todo de antemano? Dios ya nos ha hablado de las catástrofes y de su juicio final, pero también nos ha dado a conocer la gloria de la que gozaremos cuando vayamos al reino de los cielos. Estas cosas seguramente se harán realidad y se cumplirán inevitablemente. Por lo tanto, creo que esto es suficiente para que tengamos esperanza en el futuro. Por eso, nuestra fe debe renacer día tras día para que nadie deje de disfrutar de esa gloria que Dios nos ha prometido. Si nuestro corazón comienza a ser agobiado 1, 2 o incluso 10 veces, más adelante podemos enfrentarnos a una situación desesperada en la que no seamos capaces de discernir lo valioso que es guardar el nuevo pacto o lo precioso que es tener fe en Dios. Por eso la Biblia nos advierte, no deja de decirnos que nos mantengamos despiertos y alerta. Estemos alerta y seamos autocontrolados, teniendo en cuenta que el mundo se convertirá de acuerdo con la Biblia. No olvidemos nunca que nuestro futuro se cumplirá según la Biblia. Con la esperanza de que todos los miembros de la familia celestial hagan todo lo posible por unirse entre sí, para predicar el Evangelio en Samaria y hasta los confines de la tierra, quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.